Esto no es América, esto es Derry. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Cinemate, donde hoy analizamos el segundo episodio de Bienvenidos a Derry, llamado Esa cosa en la penumbra. El segundo episodio de Bienvenidos a Derry comienza con una sensación de resaca emocional. Y es porque no hay paz después del miedo, solo un silencio que pesa más que los gritos del capítulo anterior. La ciudad, que antes parecía dormida, empieza a moverse, a respirar como si algo en sus entrañas hubiera despertado. Y entre las sombras de ese despertar, seguimos a Lily Bainbridge y Ronnie Grogan, las jóvenes que sobrevivieron, o al menos lo intentan, al horror que marcó sus vidas en el primer capítulo. Lily intenta volver a la normalidad en la escuela, pero cada reflejo, cada sonido la devuelve a aquel momento en que lo imposible se volvió real. Ronnie, por su parte, teme que todos se lo cuelguen a su padre y se lo lleven. Ambas representan una idea que la serie explora con inteligencia. El trauma no desaparece, se transforma. Y Derry es el lugar donde esas transformaciones cobran forma. Y vaya si cobran forma para las dos en este capítulo. Para Lily tenemos una de las secuencias más chulas y perturbadoras del episodio, la escena del supermercado. Lily entra a comprar algo, pero las luces empiezan a parpadear. Las estanterías parecen más altas y los pasillos más largos. La gente súper siniestra la va persiguiendo y sonriendo. Mal rollo no, lo siguiente. Y entonces comienza ya el descenso absoluto. A medida que avanza entre los pasillos, las etiquetas de los productos comienzan a cambiar. Los rostros de los chicos desaparecidos aparecen impresos en las cajas de cereales. Las voces de sus amigos muertos susurran su nombre desde los estantes. Y bueno, luego están los pepinillos. Los tarros de pepinillos brillantes perfectamente sellados comienzan a temblar, como si algo respirara dentro. Uno cae y se rompe y dentro no solo hay pepinillos, sino fragmentos también de su padre. Manos, ojos, trozos irreconocibles suspendidos en vinagre. La metáfora es brutal. El supermercado, símbolo de lo cotidiano, se convierte en un laberinto del trauma de Lily. Cada objeto representa un recuerdo conservado, un trozo de vida preservado en líquido. El horror en It nunca está en el monstruo, está en la rutina, en cómo el dolor se infiltra en lo habitual, en lo repetitivo. El padre de Lily murió precisamente en una fábrica de pepinillos. Y aquí ese líquido verde y viscoso deja de ser un condimento, se convierte en el fluido de la memoria, en un intento fallido de conservar lo que ya está podrido. ¿Qué insistencia en ir con la putrefacción, por favor? El tarro de pepinillos es la mente de Lily, cerrada, hermética, llena de recuerdos flotando en ácido, que al final estalla. No puede más y estalla. Y para Ronnie tenemos la escena del útero de su madre, que también vaya tela. Ronnie Grogan se acuesta, la habitación está en penumbra, el silencio tiene un peso físico. Y por un instante parece que va a conseguir dormirse, pero Bienvenidos a Derry no nos va a conceder un descanso. De pronto su cama, ese espacio de refugio, comienza a moverse, hincharse y respirar. El colchón se curva, las sábanas se contraen y se expanden como si tuvieran pulmones. Ronnie se hunde en ellas y lo que antes era su descanso se convierte en una pesadilla física. La cama se transforma en un útero. Del fondo emerge algo retorcido y pegajoso, el cordón umbilical que le impide escaparse. Y en los pliegues simbólicos de la cama aparece el rostro de su madre muerta. La escena funciona como una disección de la vulnerabilidad. El horror, una vez más, igual que con Lily, no proviene de un monstruo externo, sino del cuerpo, de lo más íntimo, de aquello que nos dio la vida misma. Ronnie revive el momento más primario y más doloroso, nacer y perder a la madre al mismo tiempo, algo que le crea muchísima culpa. Es una pieza de horror corporal que no busca el susto fácil, busca el desgarro. Pero más allá del impacto visual, lo que queda es el símbolo, la maternidad convertida en tumba, la idea de que en Derry incluso el acto de dar vida está corrompido por la muerte. Porque los Muschietti quieren hacernos llegar la idea del útero profanado y lo hacen con mucha insistencia, muchísima.
desde el primer capítulo, Bienvenidos a Derry introduce una imagen que no se olvida. Un nacimiento, pero no un nacimiento como milagro, sino como una catástrofe. El bebé monstruo, el bebé mutante, volador y asesino. Es un parto convertido en exorcismo. La serie ya nos advierte ahí que en Derry incluso lo más puro, el acto de la vida, está contaminado. Y en el segundo episodio esa idea regresa con una precisión casi ritual. Cuando Ronnie cae en su pesadilla y su cama se transforma en ese útero palpitante, no es solo un susto, es la repetición de aquel primer gesto, el nacimiento del horror. El ciclo se invierte. Lo que antes fue un cuerpo que daba vida, ahora se convierte en un cuerpo que devora. El útero, símbolo universal de protección, de origen, de lo femenino sagrado, se convierte en el escenario de un castigo. Lo que debía nutrir, aprieta. Lo que debía calmar, asfixia. Ronnie no es solo víctima de un sueño grotesco, sino de una memoria ancestral que Derry parece repetir una y otra vez. Cada generación un nuevo nacimiento del mal. Esta inversión de sentido tiene un peso casi mitológico. En las culturas antiguas, el útero era un templo, un espacio oscuro donde se gestaba la vida y por tanto lo divino. Pero en Derry ese templo ha sido profanado. El mismo espacio que debería unir madre e hijo se convierte en su frontera definitiva y en el lugar donde ambos se destruyen. La maternidad aquí no es fuente de esperanza, aquí es el vehículo del trauma, el conducto por el que el miedo se hereda. Y es por eso que la serie juega con una idea profundamente incómoda. Si el nacimiento es sagrado, ¿qué ocurre cuando el mundo mismo está maldito? Es cuando el acto de dar vida deja de ser bendición y se convierte en condena. El cuerpo se vuelve cómplice del mal, el amor se transforma en cárcel y el útero, esa primera casa, ese primer hogar, se convierte en la primera trampa. En el fondo, Bienvenidos a Derry está diciendo que el mal no llega desde fuera, ni siquiera desde el subsuelo, sino del interior de lo humano, del deseo de perpetuar, de proteger, de crear. Porque cuando un lugar como Derry corrompe hasta la idea misma de nacer, no hay inocencia posible. Cada nueva vida es una promesa, pero una promesa rota antes de empezar. Y así el útero se transforma de un símbolo de esperanza en una metáfora del pueblo entero. Una cavidad que debería albergar vida, pero que solo produce miedo. Derry, al fin y al cabo, es el gran vientre oscuro que engendra su propio horror, una y otra vez, cada 27 años. En este capítulo expandimos también la trama del mayor Leroy Hanlon, un militar con la mente llena de preguntas. Su misión tiene nombre de expediente, Project Precept, una operación que en apariencia busca escarbar la historia del pueblo, pero cuyos métodos y objetivos huelen a algo mucho más oscuro, ya que bajo metros de tierra aparece un coche antiguo, un sedán de los años 30, cubierto de óxido, aplastado por el tiempo, pero todavía entero. Y dentro los esqueletos de varias personas, todos sentados como si hubieran estado esperando. Es la prueba de que Derry ha estado tragándose a su gente durante generaciones. Porque el horror en Derry no empieza con Pennywise. Empieza con los hombres que lo olvidaron. Este descubrimiento cambia la escala de la historia. El mal ya no es un fenómeno individual ni un fantasma del pasado cercano. Es una herencia, un sistema que se transmite de generación en generación, como una enfermedad que nadie quiere nombrar. Y así el episodio transforma el tono del piloto. Si el primer capítulo nos hablaba del miedo íntimo, el segundo nos habla del miedo colectivo, la corrupción, el encubrimiento, el peso de lo que se calla. Derry se revela como una maquinaria de violencia donde lo sobrenatural, lo institucional y lo humano se mezcla hasta volverse indistinguible. Esta ciudad no solo está maldita, es la maldición. Las dos líneas, la juvenil y la adulta, se reflejan como espejos. Mientras Lily y Ronnie buscan salir de la oscuridad, Hanlon y los militares la están desenterrando. Como temas centrales en este capítulo tenemos trauma, culpa y memoria, pero también el miedo institucionalizado. La policía que presiona a Lily para que confiese o delate al padre de Ronnie, bajo amenaza de volver a internarla, es un buen ejemplo de presión institucional. Además, el ejército quiere usar el miedo como arma, no solo detenerlo, sino explotarlo, lo que introduce un subtexto ético. ¿Quién controla el miedo? ¿Y quién gana con él? Y por supuesto tenemos tropecientos easter eggs que nos conectan con It y con El Resplandor. Tenemos la tienda Second Hand Rose,
Al inicio del episodio, cuando el héroe Hanlon le regala un telescopio a su hijo, menciona que lo encontró en una tienda de segunda mano, y es la misma tienda que aparece en la película de It capítulo 2, cuando Bill Denbrough la visita y encuentra su vieja bicicleta. También tenemos el anuncio del toque de queda en el instituto de Derry. En el episodio se ve un cartel informativo del toque de queda para menores en el pueblo. Esa es una de las normas que funcionan como ambientación del horror en Derry: niños sin supervisión, sin protección de los adultos. Esto refuerza la atmósfera de vulnerabilidad juvenil que King usa mucho en su novela. También tenemos a un Norbert King joven. Durante el paseo de Charlotte Hanlon por las calles de Derry aparece un hombre delante de la farmacia fumando un cigarrillo. Y aunque no nos lo identifican, tiene pinta de ser Norbert King, un hombre familiar dentro del universo de It. También tenemos el pasaje del callejón donde se reúne el Club de los Perdedores. Mientras Charlotte camina por las calles de Derry, como decía antes, pasa por un callejón que coincide con el que aparece en la película It, capítulo 1. También vemos ya la estatua de Paul Bunyan en construcción. Mientras en el capítulo pasado veíamos el anuncio en el periódico de que se iba a construir, aquí ya vemos cómo la construyen y además, muy curioso, cómo hay protestas en contra de esa construcción. También tenemos a Calumet Baking Powder, un guiño al Resplandor. En la escena del supermercado, entre los productos aparece la marca Calumet Baking Powder, la misma que se ve en la película del Resplandor, conectando ambos universos. El coche que desentierran es una referencia al grupo criminal Bradley Gang. Cuando el episodio nos muestra la excavación del coche antiguo lleno de cadáveres, está vinculado a la historia de la Bradley Gang que aparece en la novela de It en los años 30. También tenemos un poco de desarrollo de la trama de Dick Halloran, que usa su resplandor ayudando al ejército a encontrar el arma. El episodio nos muestra a Halloran utilizando sus poderes psíquicos para rastrear lo que podría ser Pennywise. También, aunque no sea un easter egg tradicional, tenemos el guiño al monstruo del miedo como arma militar. Esto nos conecta mucho con los temas que tanto le gustan a Stephen King, como el mal institucional y el miedo como herramienta, y podría reflejar conexiones con otros libros como The Mist o La Niebla. Además, el hecho de que el jefe de policía sea Clint Bowers seguramente está indicando a que sea el abuelo o algún pariente cercano de Henry Bowers. Y por supuesto tenemos la secuencia de créditos de apertura que en el primer capítulo no teníamos y viene cargadita de símbolos. La canción que suena es A Smile and the Ribbon y está llena de ilustraciones que hacen referencia a hechos de la historia de Derry, como el incendio de Kitchener Iron Works, la Bradley Gang o la Casa Neighbor. Vamos, rico, delicioso para los más fans. En conclusión, el episodio 2 de It, Bienvenidos a Derry, consigue ampliar el universo de la serie, profundizar en los personajes y ofrecer momentos de auténtico horror. Es un claro escalón respecto al piloto en términos de audacia visual y ambición narrativa. Para los amantes del terror ofrece muchos ingredientes prometedores como el body horror, mitología en expansión, personajes cargados de heridas reales y un pueblo que parece tener tantas historias como callejones. Si la serie mantiene este pulso, podría convertirse en un referente moderno del género. Por lo menos para los amantes de Stephen King, seguro. En fin, contadme vosotros qué os ha parecido este segundo capítulo, porque me encanta leeros y ver vuestras opiniones. Y por supuesto, acordaros de dejar un buen like si os ha gustado este análisis y de suscribiros al canal para ver más. Nos vemos en el siguiente.